Muy buenos días, encantado de estar una vez más con ustedes en este diario del 4, martes 15 de julio. Caluroso, el calor definitivamente no cede, no hay manera ni forma, las lluvias no terminan de llegar donde tienen que caer, donde más nos interesa que caiga. Hay problemas con la presa de Tavera, con las presas, en sentido general. No están tomando las aguas necesarias en sus embalses para que nosotros podamos afrontar lo que es la cotidianidad. ¿Y qué cotidianidad? El suministro de agua potable para riego y para energía. Esos tres aspectos están sumamente delicados en estos días con este problema de la terrible sequía que nos afecta aquí en el país. Sin embargo, medidas se están tomando. Tengo entendido que incluso hoy van a una serie de reporteros con el director de la casa a ver cómo está Tavera y cómo está real y efectivamente, para que vean los periodistas y puedan ilustrar a la población cuál es la situación real del suministro de agua desde esos embalses hasta el acueducto de alcantarillado de Santo Domingo. Miren, el tema dentro de la gran agenda nacional, el tema el puntal, es la visita del secretario general de la ONU, el señor Ban Ki-moon, que está en Haití, estuvo ayer en Haití, hizo unos compromisos en Haití para combatir la insalubridad, en el caso particular del cólera, un cólera que llegó de la mano, o más de la mano, llegó a partir de varios soldados de las Naciones Unidas, de los que están allá aposentados en Haití, y eso ha generado una situación de calamidad pública en materia de salubridad entre los haitianos. Los haitianos de por sí estaban reclamando a las Naciones Unidas que pagaran el costo de la cantidad de muertos y de gente con padecimiento terrible del cólera. Ban Ki-moon fue ayer, estuvo por allí, se reunió con las autoridades haitianas y van a disponer de recursos, dicen los titulares, que para eliminar el cólera. Yo diría que hay que bajarle un poco a eso, porque a lo sumo a lo que uno puede aspirar es que se controle por lo menos ese terrible mal, como lo controlamos nosotros acá, que como casi siempre lo que sucede en Haití, sobre todo en materia de salubridad, nos cae a nosotros porque compartimos el mismo territorio y no tenemos prácticamente frontera, porque la porosidad de la frontera no nos permite los mayores controles sobre eso. Y nosotros tuvimos una situación sumamente delicada en el país con el cólera, pero contrario a Haití, aquí hay un Estado, y dentro del Estado hay instituciones que se ocuparon en ese momento de afrontar debidamente esta situación, y eso nos permitió pues controlarlo en el país hasta el punto de que ya ustedes ven que no se habla de cólera en el país. Pero la visita de Ban Ki-moon tiene otros aspectos, no es, está muy vinculado con todo esto, con la isla. Ban Ki-moon viene, que es lo que se ha dicho, va a tener obviamente una reunión con el presidente de la República, me parece que eso es en la noche, en el Palacio Nacional, claro está. Va a visitar junto con la vicepresidenta de la República uno de los espacios desde donde se ejecuta el formidable programa Progresando con Solidaridad, que Naciones Unidas a través de diferentes programas ha estado ponderando, ¿verdad? Y eso es importante. Y también tendrá una visita al Congreso Nacional. Sin embargo, yo quiero llamar la atención que el tema fundamental que trae a Ban Ki-moon por estos lares no es el cólera, ni es el programa de solidaridad, ni es el Congreso, ni venir a saludar a nuestro presidente Danilo Medina. Es el tema de las relaciones bilaterales, de la sentencia 168, del reglamento sobre la ley de naturalización, del problema gravísimo que tenemos los dominicanos frente a la irregular y masiva presencia de haitianos en el país, y que se ha procurado por todos, por diferentes instancias,
que nosotros nos hagamos cargo de eso. Ahora estamos con una discusión abierta, importante, reflexiva, sobre los alcances del decreto o es el proyecto para el reglamento de la ley de naturalización. Tiene aspectos ahí inquietantes, no solo para el doctor Marino Vinicio Castillo y la Fuerza Nacional Progresista, que lleva la voz cantante con relación a eso, sino para todo aquel que ha tenido la oportunidad de leerlo. De verlo, se da cuenta que efectivamente estamos en presencia de una iniciativa que debe ser, como lo ha hecho el presidente, puesta bajo el escrutinio público para que todos los ciudadanos, que al final de cuentas somos los que vivimos acá y seguiremos viviendo acá, y somos los que tendremos o aguardaremos los efectos y sentiremos los efectos de una buena o mala decisión, bueno, tenemos que conocer. Y yo pienso que el señor Ban Ki-moon viene en su rol como secretario general de las Naciones Unidas, una entidad que es corresponsable incluso de acciones que se han dado en la República Dominicana en procura de que nosotros seamos más solidarios de la cuenta y de que nosotros arriesguemos más de lo que hemos arriesgado hasta el momento y de que seamos más sensibles de lo que debemos ser para ser un país pobre, con múltiples problemas, con problemas de pobreza, de carencia, de servicios que necesitan de recursos que no tenemos, con un Estado que hace un gran esfuerzo dirigido a tratar de responder a las demandas crecientes de la población, pero que sin embargo es un Estado que no está en condiciones de responder a esos requerimientos en forma efectiva, porque sencillamente es un Estado pobre. Y como Estado pobre, con una presión fiscal de apenas un 14% del PIB, un PIB que ese porcentaje debería rondar el 20%, 21%, para poder responder mínimamente a esos requerimientos, a esas demandas nacionales, entonces tenemos que echarnos encima un problema tan gravoso como es la desgracia y la tragedia haitiana. Y aquí nosotros tenemos aposentado una considerable cantidad de haitianos, la mayoría de los cuales reside irregularmente en el país. Se ha tratado por todos los medios y es un esfuerzo que ha hecho en plano personal el presidente Danilo Medina de buscarle la respuesta menos dolorosa posible a una situación que no creamos nosotros los dominicanos, que no creó el Estado Dominicano, que crearon los haitianos y que creó aquello que fue y no es un Estado que tiene una administración de gobierno que son los haitianos. Ellos crearon esa situación, una situación terrible que hay por allá, y esa población ha estado migrando donde tiene la mayor facilidad, a su vera, que es aquí a la República Dominicana. Pues el señor Ban Ki-moon viene con esos propósitos de ver, ellos incluso, recuerden ustedes que una comisión de las Naciones Unidas visitó el Palacio Nacional y fue y presentó sus ideas para ese proyecto, para lo que debería ser el reglamento de la ley de naturalización. Ellos como Naciones Unidas hicieron su planteamiento, le llevaron al presidente de la República su propuesta. Bueno, hoy viene la cabeza, viene el secretario de Naciones Unidas, parece a redoblar esos esfuerzos y a certificar, porque son así esos organismos internacionales, a certificar que el proceso va de acuerdo a sus intereses. Y hay que decirlo así, en eso es que anda el señor Ban Ki-moon. No le quepa a usted la más mínima duda que en eso anda. De todas maneras, nosotros confiamos plenamente en que el Estado Dominicano, el gobierno, el presidente Danilo Medina, pondrá las cosas en sus niveles, conversará lo que debe conversar con el señor Ban Ki-moon, y entonces nosotros, tras la salida del señor Ban Ki-moon, continuaremos en la búsqueda y en lo que deberá ser la presentación de un proyecto que en modo alguno pueda lastimar la sentencia 168 en su espíritu
y mucho menos lastimar, o con lo que estaría lastimando, si así fuera, la Constitución de la República. Así de sencillo como se oye. Así que de todas maneras, bueno, recibamos al secretario de Naciones Unidas, porque estará por aquí, tratémoslo como solemos nosotros tratar a la gente, ¿verdad? Bien, pero tengamos presente que ese señor viene a lo que va a los diferentes países. Preservación de intereses que él representa, para que no nos llamemos a engaño. Miren, a propósito de la situación del país y de la carga que tiene el Estado Dominicano con problemas que se presentan, fenómenos terribles que tenemos. Hay dos casos que yo quiero reflexionarlo con ustedes, que tienen que ver con una situación en la que debe involucrarse la sociedad dominicana en su conjunto para poder afrontarlo, que no es asunto de administraciones de gobierno y del Estado solamente. Es un asunto que tenemos que enfocarlo nosotros todos como nación, sector público, privado, sindicatos, los clubes, las escuelas, todo el mundo. Embarazo, por ejemplo, en las menores. Ese es un verdadero flagelo, algo realmente estremecedor lo que está sucediendo con los embarazos en menores. Y no solo por lo que eso implica para la menor. Una menor embarazada ya es una menor sensiblemente lastimada en su presente y en su futuro. Porque trae en su seno, trae una criatura a la que deberá prestarle la atención que todavía ella necesita como hija. Entonces ella tiene que volcarse a su función como madre para darle lo que ella no tiene, porque no tiene todavía la formación, ¿verdad? No la tiene para afrontar la responsabilidad de tener una criatura y levantar una criatura. Entonces, por ahí comienza todo. La escuela, casi siempre la escuela se deja, por lo menos por un tiempo tiene que abandonarlo. Si está en algún proyecto de trabajo, todo eso se va. La situación familiar entra en una atmósfera enrarecida. Todo eso lastima física y mentalmente y socialmente a esas niñas que salen embarazadas siendo menor. Ese es un componente. El otro componente es, imagínense, el crecimiento que tiene. Bueno, cuando usted visita cualquier hospital público, usted se da cuenta de la cantidad increíble. Los medios han sacado en más de una ocasión la cantidad increíble de menores embarazadas. Eso realmente debe llamar poderosamente la atención de la sociedad dominicana y de la familia dominicana. Parece que no estamos haciendo todo el esfuerzo que debemos hacer en procura de enfrentar un problema como este. Segundo, hay otra situación, el costo de eso. Fíjense, ayer hubo una actividad sumamente importante en la que el programa de las Naciones Unidas y el INTEC, el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, hicieron un levantamiento sobre la situación de las niñas embarazadas, para llamarlas de alguna manera, adolescentes. 728 millones de pesos se gastan al año en esto. Eso es una carga adicional terrible para las arcas del Estado. 728 millones de pesos anuales en una situación, como les digo, engorrosa y lastimera como es el embarazo en adolescentes. Eso es mucho dinero, mucho dinero. Fíjense todos los componentes que arrastra esta problemática. Y eso es para un Estado, como les insisto, para un Estado pobre, para un Estado que tiene que afrontar día a día demandas crecientes, puntuales, en todas las direcciones, y que está obligado por la propia Constitución de la República a responder a esos requerimientos. Entonces fíjense por dónde andamos con eso.
Pero es como les digo, ese es un problema que no solo puede afrontar, ni debe afrontar una administración de gobierno o el Estado. No, esa es una situación, los embarazos en adolescentes es una situación que debe afrontar la familia dominicana, que debe afrontar todo el aparato, todo el cuerpo social de la República Dominicana debe estar en condiciones de incorporarse a los programas que sí, políticas públicas, que deben fomentarse y deben mandarse en esas señales para que todos podamos incorporarnos a afrontar un problema como ese. Y de esa misma manera, como les resalto este caso de los embarazos en adolescentes, que es un gran problema, hay otra situación, otro flagelo, otra situación que nos llena a nosotros también de bruma, que son los accidentes de tránsito. En más de una ocasión, esta mesa, este programa, ha estado insistiendo en la necesidad de que, se coloque en agenda, en primer nivel, en las agendas de los gobiernos y del Estado, porque eso involucra también, básicamente, al Congreso Nacional, la situación esta de los accidentes de tránsito en el país. Debe llenarnos de asombro, pero sobre todo de vergüenza, ser la segunda nación en todo el mundo con mayor número de muertes por accidente. Eso no puede ser. Y fíjense, nosotros que valoramos y seguimos valorando, como tenemos que valorar, el proceso de desarrollo vial que se presenta en el país, con esas carreteras, esos corredores, eso es formidable, que nos ayudan a nosotros a resolver un problema de tiempo, de recursos, de dinero. Sin embargo, eso conlleva riesgos, porque eso es velocidad. Y la velocidad trae consigo, además del alcohol, de lo desaprensivos que somos, al tomar, conduciendo, bueno, está el asunto de la velocidad, porque son vías rápidas, para eso se construyeron precisamente. Pero en un país donde hay ese grado, esa insuficiencia en materia de conciencia ciudadana para respetar las leyes de tránsito, donde ustedes ven como una situación como la que se presentó en Baní con 5 muertos por la imprudencia de un conductor, 5 muertos, pero eso es a cada momento. Ya les digo, somos la segunda nación en el mundo con mayor número de muertes por accidentes de tránsito, algo aterrador. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Ustedes saben qué cuesta. Vayan a las emergencias, vayan al traumatológico o al Darío Contreras o a cualquiera de los hospitales regionales del país para que ustedes vean cuál es la situación. Es como si fuera un virus, una verdadera peste, una plaga, el asunto este de los accidentes. Pero usted no ve, hay medidas, se han tomado medidas. Hay medidas, por ejemplo, Obras Públicas tiene un programa interesante de vehículos con un equipo de gente que auxilia al conductor, a los conductores en las avenidas del país, usted lo nota, pero eso no es suficiente. Nosotros tenemos, por ejemplo, ese formidable programa, el 911, de emergencia. Es formidable, pero no es suficiente, porque aquí no hay legislación. Necesitamos una renovada legislación de tránsito y transporte en el país. La necesitamos con carácter de urgencia y no la tenemos. Necesitamos una ley de seguridad vial. Necesitamos una ley de seguridad vial que tampoco tenemos. Y entonces eso nos está llevando a nosotros a situaciones tan terribles como la que vemos a cada momento, los periódicos con accidentes permanentes, una plaga que nos llena de terror y que nos llena de vergüenza. Entonces yo pienso que ya es tiempo de que los políticos, las entidades partidarias, ¿verdad?, tomen como carta fundamental dentro de su agenda el tema de los accidentes, para que puedan incorporarlo efectivamente dentro de sus prioridades a los programas de gobierno, para que tengamos un Congreso Nacional en condiciones de darle salida a proyectos como el que tenemos, como el proyecto ese de la ley de
Tránsito y Transporte, que el sueño eterno en el Congreso Nacional, porque no es prioridad, no es prioridad. Ni tenemos una ley, a eso hay que incorporarle la ley esta de seguridad vial, como lo ha dicho el señor Holguín, un colaborador que tenemos en Vanguardia del Pueblo, que ha estado insistiendo, que ha hecho los mejores levantamientos sobre la situación de los accidentes de tránsito y la problemática vial en la República Dominicana, con propuestas permanentes, y sin embargo eso no tiene feliz término. Entonces creemos que casos como este son los que ameritan de la atención primaria, fundamental, no solo de las autoridades, sino de toda la sociedad. Buenos días, Tineo. Buen día, ¿Cómo te sientes? La marcha. Dale para adelante. Estaba viendo una fotografía, el señor director la puede poner. Yo he pensado, ayer se cumplió el 22º 12 aniversario de la muerte del presidente Balaguer. Y uno observando lo que pasó, cómo se celebraron las actividades, la tradicional misa, y vi ahí tres figuras, don Guaroa Liranzo, don Rafael Bello Andino y Aníbal Páez, que fueron colaboradores del presidente Balaguer por mucho tiempo. ¿Y por qué resalto lo de la fotografía? Yo siempre he admirado una cualidad en los hombres y mujeres, que es la de la lealtad y la firmeza con que defienden sus posiciones. Estos hombres, siempre que se han celebrado actividades para recordar al doctor Balaguer, siempre están en primer plano. Y esto contrasta también con cómo se borra de la memoria una figura que gravitó en la historia dominicana como no lo había logrado ningún político, porque el presidente Balaguer fue juramentado 7 veces presidente de la República. En el siglo XIX hubo un político que fue presidente 5 veces, que es Buenaventura Báez, pero ejercer el poder como lo hizo el doctor Balaguer durante 22 años. En la República Dominicana no hay en la historia de un régimen que en cada periodo con una figura presidencial se mantuviera en la presidencia, como ocurrió con el doctor Balaguer. Esto, sin embargo, contrasta con el tratamiento. O sea, no hay tradición en la política dominicana que en el momento que desaparece un líder, pues se tomen todos los símbolos, se tomen lo que se considera el legado de ese líder y se enarbole siempre. En el escenario dominicano la excepción es el Partido de la Liberación Dominicana, que desaparecido su líder, es un partido que ha sido capaz de permanecer unido y ser un partido capaz también de enarbolar lo que fue la aspiración del presidente creador del Partido de la Liberación Dominicana, el profesor Juan Bosch, que dijo en la inauguración y en la fundación, y cuando hizo el anuncio de que fundaría el Partido de la Liberación Dominicana, para completar la obra de Juan Pablo Duarte. Pero no hay en la República Dominicana esa tradición, y eso explica que 12 años después de la desaparición física del doctor Balaguer, que lo hizo en una posición también privilegiada que no tiene en la historia dominicana precedente, que un líder ya en condiciones de no tener facultades, por ejemplo, su visión, él tenía todavía en el Partido Reformista la última decisión. Observen que en ese proceso de la reforma constitucional dice que Balaguer ya en un momento que ya no dominaba su facultad en sus últimas horas. Recuerden que Liga Albuquerque siempre decía que que se esperaba la decisión del presidente Balaguer y que el presidente Balaguer podría apoyar la iniciativa, pero la condicionaba a la voluntad del líder. Pues 12 años después, ciertamente se ve un partido reformista muy desintegrado. Y el contraste es cómo esos colaboradores del expresidente Balaguer, como he citado, don Guaroa Liranzo, don Rafael Bello Andino, Aníbal Páez, se mantienen, y fíjense que en estos actos no descuidan los detalles.
están en el acto religioso y lo hacen unido, con toda la simpleza posible, van al acto religioso. Y eso ciertamente que dice mucho de la calidad de estos hombres en cuanto a esta figura de la lealtad. Porque la República Dominicana hay esa cultura en la política. Cuando el líder cae o desaparece, la gente pues se riega. Y eso ustedes lo toman desde el siglo XIX, ven los grandes líderes que gravitaron en la vida nacional, toman el fenómeno Buenaventura Báez, después toman el Partido Rojo, su Partido Rojo, cómo se desintegra cuando Buenaventura ya sale de su último gobierno y va al exilio en Puerto Rico hasta que muere. Y igual comportamiento se da en el Partido Azul, como desde el momento que ya Luperón no decide en el partido, uno de sus miembros pues desintegra ese partido, que es con su salto lo de Barata, que es Ulises Heró. Y ya en el caso de Horacio Vázquez, la historia es conocida, lo que pasó, que ni siquiera tuvieron valor para despedirlo con todos los honores, sus antiguos colaboradores, porque una parte estaba ya enquistada en la dictadura de Trujillo y otros querían parecer distantes, pero también en espera de que la sombra de la dictadura en algún momento le diera. Es decir, el acto de ayer lo que evidencia cómo hay en la República Dominicana como una especie de cultura a no respetar memoria y que líder que muere, pues líder que se borra. Hay una historia interesantísima de, por ejemplo, ese cuadro, lo que presentan cuando desaparece el Partido Rojo, cuando se desintegra el Partido Azul, cómo la gente, cómo los que fueron beneficiarios, pues trataban de correr para ponerse bajo la cobija de un proyecto político que le diera protección o le permitiera seguir disfrutando de la dulzura del poder. Esto a propósito de ese 12 aniversario que uno entendía, imagínense, un hombre que escribió ensayos, escribió biografías, escribió una historia novelada de la historia dominicana como Los Carpinteros, y tiene piezas de oratorias que también dan lugar para discutir e incluso para ver puntos de vista de un político con respecto al Estado dominicano. Nada de esto, lo que se vio es esa ausencia de lo que fueron los tradicionales hombres de poder o beneficiarios en la administración, que no salen porque ciertamente cuando desaparece el líder, desaparece lo que se llaman dos figuras, lealtad y memoria. Hay una nota de lo más interesante que coincide con la visita a la República Dominicana del secretario general de la ONU, el señor Ban Ki-moon, que da cuenta de que la ONU va a ayudar a Haití a solucionar problemas de salubridad, y uno es el cólera. Fíjense, cuando hay una comunidad y medios de comunicación cómplices, lo que ocurre. El cólera en Haití sigue matando personas de todas las edades. Hay la ventaja para los que se comportan de esta manera, que en Haití no hay un sistema de salud que haga registro de todos los casos. Haití tiene gran parte de su población que no tiene comunicación con la capital, ni tiene comunicación con ciudades importantes como Cabo Haitiano. No la tiene, es decir, que las noticias que ocurren en esos lugares incomunicados no llegan a la capital haitiana, ni llegan a ciudades como Cabo Haitiano, Juana Méndez, Marpase, que son lugares que cuando una noticia llega a estos sitios, pues de inmediato es conocida en República Dominicana y en el mundo. Pues la información es que le van a dar asistencia a Haití, y en esta parte de salud, una parte de los recursos se invertiría para eliminar el cólera. Se ha usado la palabra eliminar el cólera. Esto es importante porque una de las notas también en estas relaciones de República Dominicana y Haití
es que República Dominicana es el país que hace las inversiones en salud. Muchos casos que en Haití no se pueden solucionar, es República Dominicana la que tiene que aportar los recursos. Y usted dice, ¿cómo aportarlos? Sí, porque en una unidad de salud, un hospital dominicano, no le van a negar la asistencia a ningún ciudadano o ciudadana de Haití, o persona, no importa la edad que tenga, si se presenta en una condición que requiere la asistencia. Y eso explica que parte del presupuesto de salud en República Dominicana se tiene que destinar para atender a personas de Haití. En el caso de las fronteras, los estudios, los levantamientos que ha hecho el Ministerio de Salud Pública, es que hay lugares donde se llega a gastar hasta más del 60% del presupuesto que hay para el conjunto de hospitales que hay en la línea fronteriza de República Dominicana. Y cuando llega a una maternidad como el materno San Lorenzo de los Minas, se encuentra con el cuadro que dicen los médicos con información levantada, que más del 25% de los partos que se producen en una jornada, en ocasiones son de madres haitianas. Y está la experiencia del Hospital José María Cabral Ibáez de Santiago, que hay grupos mafiosos de Haití que incluso se las arreglan para hacer una especie de turismo de salud. Eso implica el riesgo, porque por ejemplo entre las mujeres que traen a dar a luz en el Hospital José María Cabral Ibáez, se tratan damas que nunca han tenido la atención de un médico. Es un médico especialista que le haya dado seguimiento al desarrollo del parto. Y eso coloca a esa madre en una situación de alto riesgo, porque no hay información. Y cuando ocurre lo peor, esto también aparece como estadística dominicana. Cuando usted habla de mortalidad materna, se va a encontrar que ese caso que ocurra ahí con una extranjera se registra como un caso de mortalidad materna de República Dominicana. Ahí no se toma en cuenta que la paciente no había recibido un seguimiento adecuado porque en su país no se lo dieron, o que la parturiente existía la información que era un embarazo de alto riesgo y que en consecuencia se tenían que tomar una serie de previsiones. En este caso, los médicos dominicanos y médicas, cuando van a tratar a una paciente de estas, van a lo que se denomina una sorpresa porque no saben qué va a pasar, porque es una paciente que no tiene un historial levantado. Como se ha dado la información de que la ONU va ahora a aportar, va a centrar la atención en el problema de la salud de Haití, ojalá también esto se pueda tomar en cuenta, que Haití no tiene un sistema de salud con capacidad para darle seguimiento a las mujeres haitianas y jóvenes haitianas. Eso explica las condiciones en que se desarrollan los embarazos y la condición de riesgo que afronta una parturienta de Haití cuando le llega la hora de dar a luz, porque no ha tenido la atención de un médico. Ojalá también esto se vea ahí y de igual modo también se puedan tratar y ver las estadísticas, lo que esto implica para el país vecino, en este caso, República Dominicana. Ciertamente que esto debe tomarse en cuenta. Y lo tercero, en la República Dominicana también se está produciendo un hecho interesante, es cómo las comunidades se están preocupando por las escuelas que está inaugurando el gobierno. Y esto era una preocupación que siempre se advertía, que se hacen las inversiones y a veces usted se veía con el cuadro de que le sustraían ventanas, le sustraían algunas partes del mobiliario u ocasionaban daños que usted decía por dañar.
En esta ocasión, las comunidades están celebrando como fiestas las inauguraciones de escuelas que está encabezando el presidente Danilo Medina en todo el país. Esto, por ejemplo, ¿qué importancia tiene? Que estas nuevas escuelas están preparadas para el programa de la tanda extendida, que la aspiración del gobierno en la primera fase, superar más de 500,000 de la población, pero como se están produciendo los logros en la construcción de escuelas, se estima que el gobierno va a lograr incluir en la tanda extendida a una población mayor. El objetivo gubernamental es que la República Dominicana pueda llegar el día de tener el sistema de tanda extendida en todos sus programas de educación pública en República Dominicana. Porque la tanda extendida viene a solucionar un problema grave que tiene el sistema, que es la deserción escolar. La cantidad de niños, niñas que abandonan la escuela, a veces hasta antes del 4º año de la escuela primaria. Con este programa se trata de crear las condiciones para que no tengan que abandonar la escuela y de igual modo darle tranquilidad a las familias de que sus niños, las niñas, están en un lugar adecuado. Pero ¿qué es lo importante en este caso? Que uno está observando cómo las comunidades se están organizando para cuidar sus escuelas y defender esos espacios para que la comunidad los respete y que se entienda que es un bien de la comunidad, que nadie tiene derecho a crearle dificultades o afectarlo, como ha sido una tradición en República Dominicana, que muchas veces hasta en el Distrito Nacional, en la capital de la República, le ocasionan un daño a una escuela y en la mayoría de los casos nadie sabe nada, o no estaba el vigilante, o se descuidó y pasó esto. Ahora ese espíritu que se observa en las comunidades también le va a dar salud, fortaleza al sistema de educación pública en República Dominicana, porque todo el mundo piensa en la expectativa de la tanda extendida, porque muchos dominicanos, el hecho de que existe en Estados Unidos la mayor colonia de dominicanos, le cuentan cómo es en Estados Unidos el programa de educación, que los niños, las niñas incluidos, van y regresan ya hicieron el almuerzo, disfrutaron el almuerzo, merendaron, y cuando van a la casa van a descansar un poco y a terminar la jornada para entregarlo, pues, lo que queda pendiente para mañana en la escuela. Ciertamente que esto es para celebrarlo en República Dominicana. Orión. Saludos, amigos, saludos. Señor director, muchas gracias. Hoy tarde por la situación con los nietos y la gripe y la cosa, no dejan dormir a uno. Bueno, señores, estaba escuchando a Mozart hablar del tema que me parece que es el tema fundamental de la agenda hoy en día, que es hoy en la República Dominicana, que es la propuesta de reglamento a la ley 169-14. También aproveché en la casa a escuchar a algunos colegas en la televisión y luego en el carro en la radio. La verdad que yo estoy atribulado. Ayer se lo dije a los colegas. Estoy atribulado porque noto que estamos como cuando tú estás subiendo esos aparatos nuevos que hay en los sitios donde se hace ejercicio, que son una escalera que mientras más tú subes te queda en el mismo sitio, y sube, y dice, no, pero, que eso está hecho para que tú hagas ejercicio. Entonces, uno va discutiendo esto y siente como que ha estado dando vuelta en círculo, y vuelve otra vez a agarrarse la cola, a intentar agarrarse la cola, y da vuelta y vuelta y vuelve otra vez. Y a mí la verdad que así no puede ser. Yo quisiera actuar ahora, hablar con mucha sinceridad. Yo pienso que estamos en un momento, es verdad que estamos en un momento estelar de la República Dominicana. El que conoce un poquito nada más las ciencias jurídicas, pues puede leer un texto con una visión diferente al economista, al sociólogo, al historiador, al periodista, porque
necesariamente compara alcance de la ley, establece la colisión o no de un reglamento frente a una ley, de la ley frente a una sentencia de carácter constitucional, con rango constitucional. Y entonces eso nos lleva a nosotros a una discusión bonita desde el punto de vista jurídico, pero yo pienso que es más allá. De lo que estamos hablando también tiene una conformación jurídico-política. Déjeme explicarle. Yo sostengo con mucha humildad que no hay forma de organizar el Estado Dominicano si no establecemos con claridad dos aspectos relevantes de orden y de rango constitucional, que es el alcance de la nacionalidad dominicana y el control migratorio. No quiere decir el detener el flujo migratorio, para que no comencemos con lo de la ultraderecha, ultranacionalista. Yo estoy diciéndole control migratorio, lo mismo que en Estados Unidos, el país del mosaico migratorio más extraordinario de lo que ha dado la humanidad en tiempos modernos, o sea que ha sido exitoso por ser un mosaico migratorio, pero tiene control migratorio. Es decir, hay reglas para acceder o accesar a ese país, a ese territorio. En la República Dominicana ya no solamente no tenemos control migratorio, la verdad no tenemos control migratorio, sino que ahora estamos en un terreno mucho más pantanoso. Es que se está señalando que por no tener control migratorio nosotros tenemos que legalizar una anarquía migratoria. Legalizar, es decir, estamos preparando todo el ensamblaje jurídico para que se legalice una anarquía migratoria. Y para que eso pueda ocurrir, nos hieren en la sensibilidad. Nos dicen ultraderechistas, ultranacionalistas, refieren que tenemos odio, y entonces xenófobo, racista, y entonces digamos que poderes locales, mediáticos, económicos, políticos, estatales, se han agenciado el mismo discurso de las grandes metrópolis que quieren buscarle una solución a un territorio que alega tener una estructura jurídico-política que la pueda convertir en nación, pero es un territorio, que es el territorio de Haití, 28.000 kilómetros cuadrados, con 10 millones de personas, en su mayoría enfermas de hambre, de desnutrición, de miseria, de marginalidad, promovido o cuya culpa recae fundamentalmente sobre la comunidad internacional. Entonces, si quien hemos tenido la oportunidad de viajar y discutir en foros internacionales temas políticos, económicos, sociales, nos damos cuenta que cuando usted visita Francia, nos señalan a nosotros con el dedo índice acusador. El problema de Haití es por ustedes. Cuando tú visitas Washington, en cualquier peña, escenario que tú quieras tener, incluso con los organismos multilaterales, te señalan que la solución de Haití está asociada con la migración a la República Dominicana. Si te va a Canadá, que es la parte donde yo no sé he discutido, es peor, peor que nos culpan de todos los males y le pasan la mano por la cabecita a los inmigrantes que su cuota de inmigración que logran, que aceptan de ciudadanos haitianos, especialmente en el ámbito de la academia. Generalmente tú no vas a creer que van a aceptar un hombre enfermo de cólera. No, te aceptan lo de la academia, la élite, que tú lo encuentras en cualquiera de las ciudades importantes de Canadá, debatiendo el problema y señalando que nosotros somos la nueva Sudáfrica del Caribe. Sí. Entonces, ese es el ambiente que tenemos en la República Dominicana. Mozart estaba temprano comentando que el secretario general de las Naciones Unidas, el señor Ban Ki-moon, está en la República Dominicana cuando los bombardeos a la Franja de Gaza están pasando ya de decenas, terrible, y se calculan mal contado más de 170 muertos y centenares de heridos, pero además la mayoría civiles, niños, mujeres y ancianos, pero además ya está preparada una invasión terrestre que tiene implicaciones en Irak, en Irán, en la vecina, en el vecino, en todos los países del mercado
Cercano Oriente. O sea que es una situación que puede convertirse en una crisis de la vecindad árabe del Cercano Oriente. No, él está en Haití diciéndole a los haitianos que le va a resolver el problema del cólera. Y que no hay, 4 años después, como lo mismo que la obra del Gabo, 99 años después frente al pelotón de fusilamiento. ¿Te acuerdas? O sea, 4 años después, frente al pelotón de fusilamiento, el señor Ban Ki-moon, con su flemática actitud oriental, le dice, le vamos a resolver el problema del cólera. Y vamos para Santo Domingo, después que y viene con una avanzada. En Santo Domingo algo que está a tiro de mate. No, y con una avanzada, que tú muy bien lo señalaste, hiciste un apunte muy preciso, que ya previamente había estado en Palacio, claro, llevando sus escritos, ¿verdad? Sí. Entonces, viene a la República Dominicana, con todo respeto, nosotros lo recibimos con mucho respeto, un gran líder mundial. El canciller dominicano escribió un artículo que yo creo que retrata la historia diplomática de este coreano, surcoreano, y lo vemos muy bien, muy bien. Ahora nosotros tenemos un problema que parece que para el secretario general de la ONU no va a convocar al Consejo de Seguridad, como tendrá que convocarlo en los próximos días para el asunto de Israel y la Franja de Gaza. Pero aquí nosotros tenemos un problema que es de nuestra historia, es del futuro de la República Dominicana. Yo también le confesé a usted ayer que yo no quería leer el reglamento no, porque yo estoy demasiado ya atribulado, no quiero seguir con esto, como que tengo cansancio, de verdad tengo cansancio. Pero obviamente nuestro trabajo ordena. Ayer obtuvimos una copia de la internet y no vamos a discutir el contenido, del cual de ninguna manera podemos estar de acuerdo. De ninguna manera. De ninguna manera. Comenzar, ¿verdad? No estamos de acuerdo. Ahora, yo quisiera adherirme plenamente a un editorial oxigenante del periódico El Nacional ayer. Estamos a tiempo. Así mismo. Estamos a tiempo. No es que vamos ahora que si está bien, que si está mal, que si fulanito, que si los odio, que si esto. No. Nosotros tenemos aquí la obligación de defender la honra del gobierno dominicano de estos días. ¿Ustedes saben por qué? Danilo Medina no merece que ninguna escaramuza de ningún tipo, de ningún interés, arropada de un supuesto humanismo que nunca han profesado quienes están promoviendo eso, le vengan a decir ahora, presidente, usted tiene la oportunidad de ser humano, mire aquí estos grupos xenófobos quisieran arrear. Nosotros sí aquí nos proclamamos amigos del presidente y entendemos que el presidente tiene que ir a la historia por la puerta de adelante, de la gran puerta de la historia, que lo ha logrado hasta ahora. Yo le voy a decir una cosa, y ojalá que el presidente me estuviese escuchando en este momento. Los 10 o 15 puntos adicionales a la popularidad o al aprecio público que tiene la persona del presidente de la República, se lograron en La Habana. Sí, señor. Todos nos sentimos como si fuera un juego del Mundial. Sí, nos paramos, carajo, bien, presidente, porque nosotros desde aquí le habíamos dicho al camarada Ralph, Ralph González, hipócrita, irrespetuoso, que le envió 2 cartas al presidente de la República en términos afrentosos, señalándole que él esperaba y que él iba a hacer, y se fueron en romería, y estuvieron en Venezuela pidiendo que nos sacaran del acuerdo Petrocaribe, estuvieron en la cumbre de España y de Iberoamericana en España, en Panamá, y luego de pedir que se incluyera el tema dominico-haitiano en la agenda, que no tenía por qué estarlo, esperaban al presidente en el lobby, porque son unos hipócritas, ¿verdad? Y luego se dieron una romería por todo el Caribe, donde sí lo controlaban, y nos dijeron de todas las barbaridades. Y la primera ministra de Trinidad y Tobago dijo, no, a los periodistas, no, estamos calentando. Las sanciones serán mucho mayores. Y luego estuvieron en Ginebra, para que tuviéramos condenas de carácter comercial y política, con la Unión Europea le pidieron. Y luego fueron a Washington, y todo para arrinconarnos. Y aquí los buenos y verdaderos dominicanos estuvimos del lado del presidente y del gobierno. Y cuando el presidente habló en La Habana, el mundo lo entendió.
Cuando el presidente cambió la agenda del discurso que tenía, porque el día anterior, en la cumbre de presidentes de Centroamérica y el Caribe, ya había tratado el tema y lo creyó suficientemente debatido, pero volvió el camarada Ralph a insistir en el insulto. Entonces el presidente hizo así, cambió su agenda que tenía para ese día y dijo, un momentito, y le dijo lo que le tenía que decir. Ese es el presidente que nosotros tenemos, el de La Habana. Ese es. Y yo le llamo la atención también al consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Él sabe lo que es la redacción de eso. Y ese no es, nosotros no tenemos por qué decir que eso ni siquiera es la voluntad del gobierno, porque ha sido puesto a la consideración de nosotros, ¿o no? Sí. Y nosotros estamos, nosotros aquí, exponiendo nuestro criterio. Sí, nosotros consideramos que de manera, varias cosas, y tampoco vamos a analizar el texto completo, lo consideramos inadecuado para el país, para usar una expresión, inadecuado. Merece una... inadecuado y riesgoso. Exacto. Y inhábil también. Es inhábil para decirlo. Pero también nosotros quisiéramos llamar la atención en algunos aspectos. Por ejemplo, yo no entiendo por qué la Dirección General de Inmigración está fuera de esto, en todo. Yo no entiendo por qué hay que crear una unidad administrativa en el Ministerio de Interior y Policía para tener cuantas oficinas lo crea conveniente, de registro como en el oeste americano, de registro del que llega con la simple, mire señores, todo lo que saben, vamos a ponerlo de esta manera. Usted tiene una casa, en un solar que posiblemente sea del Estado, de no se sabe quién es, pero usted tiene ahí muchos años. Una mejora, como dice el lenguaje popular. Entonces usted busca 7 vecinos sí, que le dicen que usted ha vivido ahí durante todo el tiempo que diga. Entonces te dicen, mire, te faltan 2 años porque la ley dice que tú serás ocupante de buena fe con efectos jurídicos si tú tienes 20 años o más y tú nada más tienes 15. Pero póngamelo, vamos a pelear por 5 años, póngamelo 5, entonces los vecinos, está bien. Y el abogado que está ahí simplemente escucha lo que dice y dice, por donde a mí se presentaron los señores fulano de tal, cédula tal, cédula tal, cédula tal, y dijeron que tiene 20 años. Y con eso se sigue por ahí el camino. Sí. Entonces, en este reglamento se dice que las declaraciones notarizadas, no juradas, notarizadas, de un sacerdote, de un alcalde, de un vecino viejo, de que sea, válida. Entonces, todo el que entra, yo quisiera decirle a ustedes, la ley señala, el elemento fundamental de la ley es que vamos a regularizar a los hijos de indocumentados en la República Dominicana, que la sentencia ha señalado como irregular. Lo que tenían asentamiento también irregular, definido como irregular, a eso se le dijo, miren, ustedes van a tener directamente por vía expresa, por una ley de naturalización, la naturalización, porque ustedes son dominicanos, tienen arraigo, tienen su cédula, tienen su acta de nacimiento. El juez de control constitucional le dijo, eso es irregular, pero no le dijo depórtenlo, mátenlo, cómanselo, dijo regularicen esa situación. Exacto. Y le dijo cómo regularizarla. Entonces el Ejecutivo, los poderes públicos determinaron cómo hacerlo y así se hizo para los 13 o 15 mil ciudadanos, sí, hijos de indocumentados haitianos que estaban inscritos en el registro y que recibieron de buena fe su documentación. El resto, que son centenares de miles, le dice, inscríbanse en el registro de extranjería y a partir de ahí trabajen de conformidad con la ley que está señalada, en la que señala el reglamento migratorio, la ley de migración que no ha sido derogada y todas las leyes adjetivas. Lo que le ha dicho el constituyente al legislador es regularicen eso, regularícenlo. O sea, que no tenga 80 años de irregularidad. Todo el que esté en la República Dominicana tiene que tener un estatus regular. No le dijo, denle la nacionalidad. ¿Entiende? Entonces, a los hijos de los ciudadanos indocumentados, que por lectura del juez de control constitucional del texto, el único que tiene derecho a leer, y acuérdense que yo le he dicho a ustedes, los textos son como dicen los jueces que son, y ya.
Los textos no son de ninguna manera, los textos son como dicen los jueces que son. Y el juez del Tribunal Constitucional dijo cómo es que dice la Constitución. Y se acabó, es irrevocable. Entonces, ¿no entiendes? Sí, yo entiendo. Entonces, te dice, regularicen esa situación. No son dominicanos, le dijo. Desde 1929 hasta ahora no son dominicanos los hijos de indocumentados, porque el juez de control constitucional dijo que el constituyente ha tenido la constancia de decir que no, en 80 años y punto. La ley es como dice el juez que dice. Se acabó. Entonces, cuando eso ocurre, lo que le dice es regularicen, no le dice darle en acta de nacimiento. Entonces, si una persona llega a la República Dominicana y dice, yo nací en la República Dominicana, yo nací en la comunidad Mencía de Jimaní, ahí esa comunidad tiene 5 o 6 mil habitantes, todos son muy amigos de la persona, porque va allá, tal cosa, entonces se busca 7 personas, el juez, el que sé cuánto, y ya. No, lo que le dice la ley es búsqueme a su papá. No lo busque físicamente, búsquemelo con la documentación. Mi papá es Juan Pie. Él estaba trabajando en el Ingenio Barahona y se casó con la señora fulanita de tal, también haitiana. Ambos murieron y miren, yo tengo mi documentación, si no mía, de mi papá. Exactamente. Y entonces, en tributo a eso, las declaraciones de las personas que dicen que lo que van a demostrar es que vive aquí. Porque si está en Haití se quedó, porque su nacionalidad es haitiana. Es que estamos promoviendo un desorden migratorio. Eso es todo. Ese editorial del periódico haitiano, ¿ustedes se acuerdan? El Novelit. Venía preparando el terreno para eso que tú denominas muy bien, ese desorden migratorio en la República Dominicana. Porque ellos están promoviendo de que tienen un gran problema ya y necesitan desahogar eso, necesitan enviar una gran masa de haitianos a la República Dominicana. Una cosa importante, miren. Y lo van a hacer a partir de elementos como este, porque yo voy a decir otra cosa, ese proyecto plantea situaciones institucionalmente inaceptables, digo yo. Por ejemplo, la Dirección de Migración y la Junta Central Electoral quedan muy mal paradas con ese documento. Están excluidos. Están prácticamente excluidos. No, están excluidos. Excluidos. El único que la ordena, Junta Central Electoral. El único que y la ordena, Dirección de Migración, según esta ley, que puede ordenar la inscripción en el registro civil, que es custodia de la Junta Central Electoral, es el Ministerio del Interior. Claro. Con una unidad que va a ser a su imagen y semejanza, el ministro o quien esté ahí. Así es. Y que la va, es decir, inscríbanlo. No lo inscriban, no lo inscriban, de conformidad con unos papeles de carácter administrativo que van a llegar. O sea, ya Haití no necesita suplir de documentos subnacionales en la República Dominicana, no hace falta, porque una declaración en un acto de notoriedad te va a decir, mira, yo tengo 7 personas que dicen que yo nací aquí, míralo ahí. ¿Quién es tu papá? Yo no sé. Pero nací en el Batey 6 de Barahona. Yo nací en el Batey 6 de Barahona y se acabó, míralo aquí. Ahí está el sacerdote que me confiesa todos los domingos, míralo ahí, en Patuá. Y estoy aquí. Y así va a ser en todas partes, en todos los ingenios, en todas partes, y ahí vamos a caer en un lío que uno no sabe ni qué va a tener. Yo quisiera llamar la atención siguiente. El presidente Danilo Medina, que es economista, que ha dicho que quiere resolver esto apegado a los derechos humanos, a los derechos de los ciudadanos, que quiere que se respete los derechos de todos los inmigrantes que están en territorio de la República Dominicana. A él no le tiren los dardos, porque no he notado, porque también somos tan ingenuos. La misma sociedad civil que hizo todo este andamiaje no quiere ver a Danilo Medina en Palacio Nacional, ni ahora, ni en la reelección, ni en el 20. Eso no es verdad. Para que lo sepan. Son los mismos que están diciendo que la actitud patriótica de Danilo Medina en La Habana fue emotiva. Oye, hay algunos jureles de la sociedad civil, de lo que se dicen amigos del presidente Danilo Medina, que dicen que no, que esa no era la postura del presidente nacional, que eso fue una postura de un presidente que reaccionó emotivamente frente a lo que entendió era una afrenta del señor emotivamente aquel. Y expuso los alcances de la sentencia. Óyeme, magistralmente. pero hasta ahí no podemos llegar. Yo le voy a decir, miren, de verdad, la manera más fácil es decir,
no, el gobierno, Danilo Medina está echando para atrás, ya esto se dañó. Como no, ahora que le están diciendo no, que vive reculando, que echando no, para ellos están mismos, equivocados, esa misma están gente. equivocados. La continuidad de la política del presidente es decirle, este texto, revísenlo y mándenmelo. ¿No creen ustedes que es verdad que ningún ministro, por importante que sea, le va a decir al presidente tal cosa? No. Eso no es así, ¿no? Y yo quisiera llamar la atención a los que están defendiendo las objeciones, a lo que han señalado objeciones a este texto. Yo quisiera llamar la atención que tengan mucho cuidado con afectar la institucionalidad democrática. Nosotros vamos a resolver este problema como dominicanos. Así mismo. Y nosotros vamos a respetar nuestro espacio democrático. Y nosotros vamos a respetar, y yo tenía otro tema que mira, que aunque den las 10 de la mañana yo no lo debo de decir. Nosotros vamos a respetar cosas Hay como tiempo, esta. hay tiempo. El ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, apreciado amigo de nosotros tres, Sí, Temístocles gran Montá, amigo. produjo una declaración ayer que yo digo, caramba, para que tú veas cuando la razón te asiste. Don Temo, apreciado Temo, dice, la economía dominicana, para que el gobierno pueda atender mínimamente la demanda de la población, requiere de una presión tributaria, que ya le hemos explicado lo que es la presión tributaria, de un 24%. Tú hablabas de un 18. Y yo estaba diciendo un 18.5 mínimo, un 24%. Lo cual da la razón de por qué se originan los déficits. Elemental. Eso en 10 Mozart. años, son 25 en 10 años. Sí, pero Pero hay que llevarlo, hay que aumentar No, esa es lo que requiere. Lo que requiere. Lo que requiere tu casa. Sí. Y lo que tú está ingresando a tu casa. Ahora, más adelante, yo te dije 18% ahora, seguramente 10 años atrás van a ser 24. Lo que yo quiero establecer es que por las razones del déficit no es la incompetencia de un gobierno o el desenfreno de un gobierno. Las razones de un déficit es la necesidad de la población, la fortaleza de la necesidad de la población versus los problemas, las debilidades que tú tienes para poder la afrontar. demanda creciente frente Entonces, a un Estado que no tiene el endeudamiento, dice para Temo, responder. con toda la razón, eso origina endeudamiento. Endeudamiento. ¿Endeudamiento qué es? Déficit. cuando tú no tienes los ingresos. Entonces, el origen del déficit fiscal, del que Temo decía que eran 285 mil millones de pesos, es ese. Que los ingresos tú no Sin recibes. lugar a dudas. Sin Entonces, lugar a dudas. y otra cosa que dijo Temo, el empresariado quería que fuera menor todavía, Claro, que fuera porque todavía más fuerte, perdón, la reducción del gasto en el gobierno. Sí. Y el gobierno no lo aceptó, y aún así, en el primer trimestre, con el nivel de reducción que el gobierno la economía se aceptó creció a sí cero. mismo, dijo él, la economía se paralizó, 0.3. Cero. Creció en el primer trimestre Así es. del 2014. Pero el presidente reaccionó rápido, se dio cuenta de la trampa. No más Y palabras, retomó- magistrado. y retomó. El propio Temístocles Montá acaba de desmontar un teatro y una falsedad que se montó durante tantos años, señalando que, que durante el año 2010, 2011, 2012, se produjo un desenfreno tal en el gasto público que se elevó un déficit, una hecatombe que no se sabía por dónde iba a salir el país. Bueno, el déficit ha vuelto al 2.8, gracias a un manejo adecuado del presidente Danilo Medina y de su gobierno. Pero en aquella oportunidad, si no se hacía lo que se hizo, el presidente Danilo Medina no hubiese tenido oportunidad de enseñarles a este país que se puede gobernar con una redistribución justa del ingreso, porque no hubiese estado en Palacio. Así es. Y posiblemente el espacio democrático ahora estuviera bien, pero muy bien drenado por inestabilidad en todos los órdenes. Y miren si está bien manejada la economía y bien administrado el Estado, que ahí están los números. Números no solo sustentados por el Banco Central, yo quiero insistir en eso. Cuando aquí se habla de que el crecimiento, el actual, se proyecta un 5% a final de este año, no solo lo está diciendo el Banco Central de la República Dominicana, lo está ratificando el Banco Mundial y lo está ratificando el Fondo Monetario y la CEPAL, 3 organismos internacionales que nada tienen que ver con la política aquí local. Entonces, en ese sentido, a nosotros nos parece que esa reflexión que hace Última Orión Mejía tiene mucha importancia, porque ya llegó el momento en que nosotros tenemos que poner los puntos sobre las IE. Y qué bueno que gente que en un momento determinado asumió una postura, pues sea la misma gente que ahora rectifique. Cuando tú ves tu capacidad... Llevado por la tosudez de los hechos.
Los hechos son tosudos. Tosudo. En esta mesa se ha planteado eso porque nosotros precisamente hacíamos la separación de que tome nuestro presupuesto y usted va a ver ahí los ingresos internos y va a ver ahí también lo que se contempla de financiamiento externo. Así es. Entonces eso le va a permitir a usted comprender por qué el déficit es una figura que vive en República Dominicana. Muy bien. Muy bien, vámonos entonces, señores, a un cambio. Tenemos a Julio Ortega Tous con el martes y el martes del apagón.